Principios de septiembre de 1944, los ejércitos aliados llegan a la frontera original de Alemania. Si bien muchos de sus generales piensan que todo ha acabado y que Alemania se va a rendir de forma inminente, sus peores batallas todavía están por llegar, como la que tendrá lugar en el infernal bosque de Urdgen. De norte a sur, el despliegue de los ejércitos aliados era el siguiente. El primer ejército canadiense se situaba frente a Holanda. A su derecha, el segundo ejército británico ocupaba la ciudad de Amberes, al norte de Bélgica. A continuación se encontraba el noveno ejército estadounidense, y un poco más al sur, justo delante de Aquisgrán y el bosque de Urdgen, estaba el primer ejército estadounidense, con el tercer ejército de Patton en su flanco derecho. Frente a ellos se situaba el 15º ejército alemán, el primer ejército paracaidista, Hermann Göring, el séptimo ejército del general Brandenberg en las inmediaciones de Aquisgrán, y más al sur, el primer, quinto y noveno ejércitos alemanes. Tras haber avanzado a toda velocidad por Francia desde mediados de agosto, los aliados se encontraban al borde de su capacidad logística y solo podían seguir avanzando hacia Alemania por un sector. La primera opción fue hacerlo a través de Bélgica, la segunda, pasar por el corredor natural de Stolberg, justo al sur de Aquisgrán, y la tercera, hacerlo a través de la región de Renania, justo en el sector en el que estaba Patton. Tras muchas discusiones, finalmente se adoptó el plan de Montgomery, conocido como Operación Market Garden, con la que los aliados trataron de atravesar el río Rin por Holanda. Al desviarse la mayor parte de los recursos aliados hacia el norte, los estadounidenses se quedaron con la capacidad justa para llevar a cabo pequeños avances. Fue en estas condiciones con las que el primer ejército estadounidense del general Hayes comenzó a acercarse a Aquisgrán y al bosque de Urdgen durante los primeros días de septiembre. En ese momento, el objetivo estadounidense era superar lo más rápido posible la ciudad de Aquisgrán y llegar al río Rin cuanto antes. Sin embargo, la resistencia que comenzaron a encontrar en Aquisgrán fue mayor de lo esperado, y una nueva amenaza al sur de la ciudad los obligó a desviar a sus divisiones. El corredor de Stolberg, por el que tenían que abrirse paso hacia el Rin, estaba flanqueado por la ciudad de Aquisgrán al norte y el bosque de Urdgen al sur. Uno de los mayores miedos del general Collins, que comandaba el séptimo cuerpo de ejército, en el que se incluían la primera y novena divisiones de infantería y la tercera división blindada, era que su división blindada fuese atacada desde el bosque de Urdgen mientras se abría paso por el corredor de Stolberg. De esta forma, mientras que la primera división de infantería y la 30ª se ocupaban de conquistar Aquisgrán, Collins decidió enviar a su novena división de infantería hacia el bosque de Urdgen para que reconocieran y aseguraran el terreno. Sin saberlo, esto se convertiría en una de las peores decisiones del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Dentro del bosque de Urdgen se encontraban los restos de la 275ª División de Infantería Alemana, que venían replegándose desde Normandía, donde había quedado prácticamente aniquilada. La novena división estadounidense entró en el bosque de Urdgen entre el 12 y el 14 de septiembre, pensando que apenas habría defensores alemanes y que, en pocos días, conseguirían asegurar la posición y proteger el flanco sur de la tercera división blindada, que debía avanzar por el corredor. El asalto al bosque comenzó al mismo tiempo que se avanzaba sobre Aquisgrán. Sin embargo, poco a poco las bajas estadounidenses se acumularon, y para finales de septiembre la ofensiva quedó detenida en un punto muerto. El 6 de octubre, la novena división volvió a la ofensiva, enfrentándose nuevamente a una sólida defensa alemana. No obstante, pese a las bajas sufridas, el general Collins decidió que el bosque debía ser tomado y limpiado de alemanes a cualquier costo, para evitar que amenazaran el corredor de Stolberg. Pese a su debilidad, los alemanes no se limitaron a defenderse, sino que contraatacaron con su Kampfgruppe Balling el 12 de octubre, lo que llevó nuevamente a un punto muerto el día 14. A partir de ese momento, la novena división de infantería perdió la capacidad de seguir atacando. Tras un mes y medio de sangrientos combates, los estadounidenses lograron avanzar ligeramente en la parte norte, hasta la ciudad de Münsterwald. Después de la guerra, un oficial alemán comentó que los estadounidenses nunca deberían haber entrado en el bosque de Urdgen, ya que los alemanes no tenían capacidad de lanzar un contraataque significativo desde esa posición. Según él,
lo adecuado habría sido rodearlo. El objetivo de la 9ª División era tomar la localidad de Smith y la carretera interna del bosque de Urdgen, que conectaba con Düren. Sin embargo, tras sufrir cerca de 5.000 bajas y avanzar apenas 3 kilómetros, la división fue retirada del frente el 24 de octubre para recomponerse. El bosque apesta a muerte, incluso después de que se haya retirado el último cuerpo, comentaron algunos soldados. Para ocupar su lugar, se envió a la 28ª División de Infantería. A partir de ahí, en vez de desistir, los estadounidenses vieron el bosque como un peligro latente en su flanco, desde donde podían ser atacados en cualquier momento. Durante este primer mes de combates, los generales aliados no tomaron en cuenta las desventajas de atacar un terreno boscoso como Urdgen. Su superioridad aérea era prácticamente inútil, ya que no podían detectar movimientos enemigos ni atacar con precisión. La artillería perdió gran parte de su efectividad por las mismas razones. Las trincheras y fortificaciones alemanas proporcionaban una protección adicional frente al fuego estadounidense. Los tanques, clave en la estrategia aliada, tenían movilidad limitada y eran blancos fáciles para las fuerzas anticarro alemanas, en especial la infantería equipada con Panzerfaust. Además, los comandantes aliados no comprendieron en su momento que el único objetivo estratégico valioso del bosque era el acceso a las presas del río Ruhr. Estas controlaban el suministro de electricidad para la industria de guerra alemana en la región. Obsesionados con forzar las defensas de la línea Sigfrido, no se dieron cuenta de la importancia de estas infraestructuras hasta diciembre, cuando comenzaron a incluirlas en su planificación. Con el tiempo, este objetivo fue presentado como la razón oficial detrás de la ofensiva, para justificar la sangrienta operación y sus enormes costos. Más tarde, el general Collins reconoció que fue un grave error de los servicios de inteligencia aliados no haber identificado antes la importancia estratégica de las presas del río Ruhr. Por su parte, el objetivo alemán al defender el bosque de Urdgen era doble: proteger las presas y el acceso a Alemania, y al mismo tiempo camuflar los preparativos para una gran ofensiva en las Ardenas, a unos 50 kilómetros más al sur. El descanso otorgado por los estadounidenses durante las 2 últimas semanas de octubre, cuando se centraron en tomar Aquisgrán y reforzar el sector con la 28ª División de Infantería, permitió a los alemanes consolidar sus defensas en el bosque. Durante este tiempo, fortificaron posiciones, instalaron minas y bloquearon carreteras, preparándose para futuras incursiones. Ningún bando tenía una idea clara de las intenciones del otro, lo que llevó a un combate gradual pero intenso, sin objetivos estratégicos inmediatos en juego. Tras el fracaso del ataque inicial de la 9ª División de Infantería en Urdgen, el sector del primer ejército estadounidense quedó en relativa calma debido a la falta de suministros y a la fuerte resistencia alemana, agravada por las lluvias otoñales. Las esperanzas de finalizar la guerra antes de Navidad se desvanecían, y los aliados se veían obligados a replantear su estrategia. A finales de octubre de 1944, la situación logística había mejorado lo suficiente para planificar una nueva ofensiva general. Con reemplazos llegando para las unidades más castigadas, los aliados tenían la confianza de que un nuevo golpe podría colapsar la resistencia alemana. Este ataque, codificado como Operación Queen, comenzó a delinearse a mediados de octubre en una reunión entre Eisenhower, Montgomery y Omar Bradley. La ofensiva se fijó inicialmente para el 5 de noviembre, aprovechando una ventana de buen tiempo para desplegar los recursos aéreos aliados. No obstante, se consideró que, para garantizar el éxito de la Operación Queen, era esencial expulsar a los alemanes del bosque de Urdgen y capturar la población de Smith, un nodo vital de comunicaciones para proteger el flanco del primer ejército. Se ordenó al general Hayes eliminar esta amenaza antes de lanzar la ofensiva principal. Hayes asignó la tarea al 5º Cuerpo de Ejército, comandado por el general Gero, mientras que el 7º Cuerpo de Collins se preparaba para atacar el corredor de Stolberg. En este momento, las presas del Ruhr seguían sin considerarse un objetivo clave. De las 4 divisiones disponibles del 5º Cuerpo, solo se seleccionó la 28ª División de Infantería para el asalto, descartando unidades blindadas como la 5ª División Blindada, ya que el terreno no era apto para los tanques. Para aumentar las posibilidades de éxito,
la 28ª División fue reforzada con numerosa artillería y apoyo aéreo, aunque esto aumentaba el riesgo de fuego amigo. El objetivo era abrirse paso hasta Urdgen y Boslar, luego avanzar hacia el sur a Koll y finalmente a Smith, asegurando los cruces y carreteras hacia Düren. En el lado alemán, la defensa seguía a cargo de la 275ª División de Infantería, que, aunque muy debilitada, ofrecía una feroz resistencia. Para el ataque, la 28ª División se dividió en 3 regimientos que avanzaron en forma de abanico desde Urdgen hacia Smith. Esta dispersión debilitó a la división, y la mayoría de sus comandantes tenían dudas sobre la posibilidad de éxito en esta nueva ofensiva. A finales de octubre las temperaturas habían bajado mucho y todo estaba nevado. El día 29 de octubre comenzó el ataque con operaciones de avanzadilla que limpiaron los puntos avanzados alemanes. Tras las primeras escaramuzas, el ataque serio comenzó el 2 de noviembre con una impresionante descarga artillera que sorprendió hasta los veteranos del Frente Oriental. Decían que en Rusia los soviéticos no disponían de tantos medios móviles y artilleros. Aún así, los alemanes estaban muy preparados para este ataque. El avance de la 28ª División de Infantería fue considerable y consiguieron llegar hasta Koll y Smith, tomando Bosac para el 4 de noviembre. En el momento del ataque, el mariscal alemán Walter Model se encontraba en la zona, concretamente en Colonia, con todos los jefes del sector. Allí pudo organizar diversos contraataques y enviar unidades de refuerzo que desbarataron por completo la incursión aliada. En concreto, las unidades alemanas que iban a poder participar en el contraataque fueron la 116ª División Panzer, la 89ª División de Infantería Alemana y la 272ª Volksgrenadier. Por su parte, los estadounidenses pudieron concentrarse y, tras muchos esfuerzos, tomaron la localidad de Smith. Pensando que todo había acabado, se relajaron. La nueva posición que habían conquistado formaba un saliente muy estrecho, y su posterior inactividad dio tiempo a los alemanes a reorganizarse y contraatacar en todo el saliente americano entre los días 4 y 7 de noviembre. En un intento de reforzar la posición que habían ganado en Smith, los estadounidenses trataron de enviar unos carros de combate a la ciudad, pero les fue imposible llegar debido a las condiciones del terreno. A partir del día 4 de noviembre, los alemanes iniciaron un fuerte contraataque a lo largo de todo el sector, protagonizado por la 116ª División Panzer y la 89ª División de Infantería. Ante esta presión, los hombres de la 28ª División de Infantería se vieron obligados a replegarse y abandonaron Smith y Koll para el día 8 de noviembre. Debido a la derrota, el 11 de noviembre se firmó la sentencia de muerte de un soldado estadounidense de la 28ª División que había desertado semanas antes. En total, tras la finalización de este combate, la 28ª División sufrió casi 6.000 bajas y perdió unos 50 carros de combate, entre Schemens y M10. Por su parte, los alemanes sufrieron la pérdida de entre 3.000 hombres y 15 tanques Panzer durante sus combates con la 28ª División de Infantería. Después de haber abandonado prácticamente todo el territorio que habían ganado días antes, los estadounidenses supervivientes fueron enviados cerca de Luxemburgo para recuperarse, pero pronto se toparían con la batalla de las Ardenas. Tras la nueva derrota del ejército americano, llegaron numerosas divisiones al sector con la intención de superar las defensas alemanas en Urdgen de una vez por todas. Los generales estadounidenses que acababan de ser derrotados afirmaron que los alemanes en este sector eran mucho más numerosos de lo que se les había dicho. Para los alemanes, las razones de su triunfo fueron explicadas por el general Erdorf en una entrevista con sus captores norteamericanos al finalizar ya la Segunda Guerra Mundial. Según Erdorf, las 3 razones principales para su éxito en la batalla fueron las siguientes: en primer lugar, la poca idoneidad de la ruta de suministro estadounidense desde Bosac a Smith; en segundo lugar, la disponibilidad para los alemanes de carreteras que podían soportar un contraataque blindado; y, por último, el efecto derivado de la concentración masiva de su fuego de artillería. Decididos a superar las defensas alemanas, los estadounidenses enviaron a Urdgen a la 8ª, 9ª y 104ª Divisiones de Infantería junto con la 2ª, 4ª y 9ª Divisiones blindadas, en total unos 318.000 hombres con unos 600 carros de combate. Por su parte,
los alemanes tenían unos efectivos mucho más reducidos, con las mermadas divisiones de infantería 275ª y 89ª, y las Volksgrenadier 272ª y 212ª. En su retaguardia se encontraban los ejércitos que se estaban preparando para el ataque, pero Hitler ordenó que ninguna de estas unidades interviniese, aunque se tuviera que ceder terreno, tratando de no volver a adentrarse de lleno en la zona más accidentada del bosque de Urdgen que se encontraba cerca. Desde la ciudad de Smith, el ataque estadounidense se reorientó hacia el este, en la denominada Operación Queen. Finalmente, el 16 de noviembre comenzó el ataque, precedido por un bombardeo similar al de la Operación Cobra, en el que participaron 2.400 bombarderos, lanzando un total de 10.000 toneladas de bombas. A modo de curiosidad, estas bombas tuvieron una potencia equivalente a la de 2 bombas atómicas. Sin embargo, este bombardeo apenas tuvo impacto en la batalla que estaba por venir. Para evitar que las bombas cayeran sobre las propias tropas estadounidenses, se lanzaron lejos de las líneas alemanas. Aproximadamente, las bombas impactaron al este de Stolberg, y la ciudad de Düren fue prácticamente borrada del mapa, dejando un saldo de unos 3.500 civiles muertos en el brutal ataque. A pesar de la gran superioridad de las 6 divisiones estadounidenses, el avance hacia Alemania tras 5 días de combates furiosos fue de tan solo 2,5 kilómetros, al costo de más de 15.000 bajas. Nuevamente, fue un desastre total debido a la subestimación de la capacidad de resistencia alemana. La ofensiva estadounidense continuó el 21 de noviembre. En esa fecha, solo la 4ª División de Infantería sufrió otras 7.500 bajas, sin lograr llegar a la ciudad de Düren. La única unidad que tuvo éxito fue la 3ª División Blindada, que atacó por el corredor de Stolberg y logró alcanzar la ciudad. No obstante, el avance estadounidense se detuvo nuevamente durante los primeros días de diciembre. Más de 70 años después, sigue sorprendiendo la insistencia estadounidense en realizar ataques frontales sobre los puntos fuertes alemanes, una estrategia que, salvando las distancias en cuanto a escala, recuerda a los terribles combates del frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. La Operación Queen resultó desastrosa. El séptimo Cuerpo de Ejército sufrió más de 18.000 bajas en apenas un mes de combates, mientras que el tributo de sangre del quinto Cuerpo de Ejército ascendió a más de 7.000 bajas. Como consecuencia, varias formaciones veteranas que habían combatido en Urdgen fueron trasladadas a las Ardenas, entre ellas la 1ª, 8ª y 4ª División de Infantería, bajo la creencia de que esa área no sería atacada por los alemanes. Sin embargo, con las unidades estadounidenses agotadas, los alemanes lanzaron su ofensiva en las Ardenas el 16 de diciembre. Todas las acciones en Urdgen quedaron paralizadas de inmediato. El parte de bajas oficial durante la campaña del bosque de Urdgen fue de alrededor de 35.000 bajas para las fuerzas norteamericanas, mientras que la Wehrmacht sufrió aproximadamente 25.000 pérdidas. La serie de batallas en Urdgen sigue siendo un enigma debido a la dificultad de determinar por qué se libró y qué motivó a los norteamericanos a luchar en un combate posicional similar a la Primera Guerra Mundial. Las versiones contradictorias de los protagonistas y los documentos disponibles hacen que sea especulativo entender plenamente las razones detrás de la campaña. Inicialmente se sospechaba que Urdgen podría haber sido una zona de concentración de fuerzas enemigas para un ataque de flanco contra el avance norteamericano, pero la insistencia en enviar división tras división al combate en el bosque es difícil de comprender. Los norteamericanos estaban combatiendo contra sus propias ideas preconcebidas sobre las intenciones del enemigo, sin prestar atención a la información del terreno. La respuesta alemana de enviar unidades de combate a Urdgen fue motivada por una interpretación errónea de las intenciones norteamericanas, creyendo que el objetivo final era la captura de las presas del Ruhr. Los sucesivos combates en Urdgen mostraron una escasa planificación, subestimación del enemigo y errores recurrentes del alto mando norteamericano. De esta forma, la campaña resultó en una derrota terrible para las tropas norteamericanas, con un alto coste en vidas y sin lograr los objetivos estratégicos deseados. A pesar de las condiciones adversas, los norteamericanos persistieron en creer que cada nuevo ataque sería el último y decisivo, lo cual generó el envío continuo de tropas a Urdgen. En última instancia,
la campaña de Urtgen tuvo un impacto limitado en la defensa alemana, y fue la ofensiva fallida de las Ardenas la que debilitó significativamente sus capacidades defensivas en el frente occidental. No olvides de dejar tu like y suscríbete al canal. Hasta la próxima batalla, generales.